Nuestra esperanza es que conozcas a Dios, encuentres libertad, descubras tu propósito y hagas la diferencia. Al terminar la reunión, comienza tu proceso hablando con un líder, siendo parte de cualquiera de nuestros grupos pequeños o sirviendo. Pero por lo pronto, prepárate para este mensaje del pastor Isaac Cortés. Y bueno, híjole, estoy tan emocionado de comenzar esta serie. Esta es una de esas series que hemos preparado ya hace tiempo y que, híjole, la tenemos reservada y es de esas que cada domingo digo, oh, ya quiero predicarla. Y a través de este tiempo que estuvimos fuera sentí como Dios seguía hablando más y más a esta serie. Son de esas páginas que estás escribiendo en tu sermón que no se acaban y que dices, Dios, no puedo compartir eso en 30 minutos, necesito más tiempo. Pero el día de hoy lo que quiero llevarte es nuevamente a esto. Ojo, quiero llevarte una vez más a volver a creer. Quiero llevarte una vez más a reactivar tu fe en Cristo Jesús. Quiero que el día de hoy una vez más tu corazón vuelva a latir por las promesas de Dios dentro de tu vida. Por eso es que hemos llamado esta serie Fe Irracional, porque quieras o no, la fe tiene algo que es sinceramente irracional. ¿Pero qué significa la palabra irracional? Ojo, quiero que pongas atención en esto. Dice, es lo opuesto a la razón o ajena a ella. Es lo absurdo, descabellado, disparatado, ilógico, irrazonable, paradójico e insensato. Eso es lo que es irracional. Y deja tú, cuando volteamos a ver la historia de nuestra vida, del ser humano, volteamos a ver cuántas veces en nuestra historia alguien hizo o dijo algo que en el momento parecía irracional, pero cuando salió a existencia se volvió fe. Y quiero inclusive voltear a ver nuestra historia, porque si el día de hoy te llevara de vuelta a 1979, amén. Esos sí eran tiempos, 1979, y llegara a alguien en ese año y te dijera, no hombre, yo tengo en mente que un día vamos a tener un dispositivo, el cual vamos a hacer llamadas al otro lado del planeta, el cual vamos a poder pagar nuestras cuentas desde la palma de nuestra mano, el cual un día vamos a poder hablar inclusive por llamada de video al otro lado del mundo donde nos encontremos, el cual va a tener toda la información solamente a través de el toque de nuestros dedos. Si tú estuvieras en 1979 y escucharas a alguien decir eso, dirías que eso es loco. Es completamente irracional. Pero hoy que vivimos en el 2024, ¿qué crees? Es algo completamente común. Imagínate voltear a ver en los años, al inicio de los años 1900, de los años 1910, 1920, y decirle a alguien, un día el ser humano va a tocar las estrellas y la luna. Se volvería en ese instante, alguien te diría, estás loco. O imagínate que un día estás en los años 1800 caminando por las calles, las cuales están llenas de cabo, están llenas de tierra, arena, están caminando a través de caballos y le dices, un día vamos a viajar en cuestión de minutos por el aire en una silla elevada al otro lado del planeta, a cualquier lugar. Si tú escucharas eso en los 1800, tú automáticamente dirías, eso es irracional o es loco. Pero lo que antes era irracional, lo que antes era loco o irracional hasta que alguien un día lo hizo. Y quiero llevarte ahí porque cuando volteamos a ver a los héroes de la fe, constantemente hablamos acerca de una fe irracional, pero cada uno de ellos tuvo que enfrentar el comentario o la visión de otras personas diciendo, eso es irracional, eso es loco. Porque volteamos a ver a un David que se enfrenta en esta armada del pueblo de Dios ante uno de los gigantes, yo creo que uno de los adversarios más grandes del pueblo de Israel, y ni siquiera al momento que lo iba a enfrentar llevaba una coraza, un escudo o una espada, pero se le ocurre llevar junto con él 6 piedras, un estuche para cargarlas y una honda. Si tú voltearas a ver a David en ese momento, le dirías, eso es
irracional. Pero no se vuelve fe hasta que derrumba al gigante. Si volteamos a ver a los héroes de nuestra historia en la Biblia, volteamos a ver a un Josué, que imagínate decirle la estrategia militar al pueblo de Israel y decirle: ojo, vamos a caminar alrededor de la muralla 7 veces. Ahora, esta es una muralla impenetrable. Nadie ha podido entrar a esta ciudad, pero Dios nos ha dicho que si marchamos 7 veces alrededor de ella, la muralla va a caer. El día de hoy tú y yo celebramos lo que pasó en Jericó, pero imagínate a Josué dándole esa estrategia militar al pueblo y todos decir: ¿y qué hacemos al final? Cantamos. ¿Ok? Imagínate ir con los soldados todos formados y decir: ¿y ahora qué? Tú, pues síguele. Y ahí van todos, ahí van todos. A lo mejor la primera vez llegaron un poco cansados al final de la caminata y decir: pues, o sea, estuvo bien, siento que estiré bien las piernas, o sea, estuvo. Imagínate a la segunda, a la cuarta, no falta que en la cuarta vuelta el que estaba al lado dice: yo no voy a ir, pues no pasa nada. Imagínate, se volvía irracional en la sexta, todavía ni siquiera ven una sola piedra caer. Pero en la séptima, cuando cumplen la promesa que Dios les había dicho, cuando son obedientes a la fe que parecía en un momento irracional, entonces comienzan a ver una fe que sobrepasa entendimiento. Imagínate a un Moisés llevar a la orilla del mar a todo un pueblo que estuvo cautivo por 400 años, y llegan a la orilla del mar y decir: ¿y ahora? Y voltear a ver para atrás a lo mejor a la persona que por años te estuvo dando latigazos, por años te estuvo humillando, empezar a correr hacia ti. Dijiste: híjole, si antes me golpeaba, imagínate ahora lo que me va a hacer. Voltear a ver a Moisés y decirle: ¿y ahora? Y Moisés solamente escucha de parte de Dios, levanta su vara, y en ese momento se abre todo ese mar. Imagínate. Parecía completamente irracional hasta que Dios cumple su promesa. ¿Cuántos de nosotros en nuestra fe Dios nos ha llamado a dar ese paso de fe irracional, pero el día de hoy constantemente nos echamos para atrás porque parece loco? Quisiera preguntarte el día de hoy, al final de nuestros días, ¿cuántos de nosotros que estamos aquí, la gente voltearía a verte y diría: ella, él era un hombre o una mujer de fe? ¿Cuántos de nosotros en nuestra historia, porque somos increíbles para poder relatar aquellas historias de la Biblia, de los héroes de la fe, y queremos decir: quiero una fe como la de Moisés, quiero una fe como la de Abraham, quiero una fe como la de David? Pero ¿cuántos en nuestra historia te voltearían a ver a ti y dirían: yo quiero una fe como él o como ella? Porque el día de hoy estamos trabados constantemente en la razón, en lo que ven nuestros ojos, en la tecnología, y hemos dejado a un lado aquello que significa para el creyente tener fe. Tener fe es algo que hemos dejado a un lado porque nos hemos llevado a un lugar de seguridad. Y si algo que conozco de la fe es que constantemente te mueve de tu zona de comodidad a una zona en la cual podemos ver milagros y maravillas dentro de nuestras vidas. Pero se requiere un salto de fe. Un salto de fe. Y ahora quiero llevarte el día de hoy a esta historia, porque creo que esta historia abarca todavía más este concepto de la fe. Y me pongo a pensar inclusive en este hombre, porque el día de hoy tú y yo hablamos de este hombre. Inclusive cuando tenemos nuestras historias de niños, lo ponemos dentro de los dibujos de los niños y hablamos constantemente de este hombre. Hoy quiero hablarte de la historia de Noé. Noé, híjole, cuando yo me pongo a pensar la historia de este hombre, Dios le da una visión de que iba a venir un diluvio, pero ojo, en esos tiempos no había llovido. La gente ni siquiera había experimentado lluvia porque el agua brotaba de la tierra. Entonces imagínate, le da una palabra y le dice: construye una arca porque viene un diluvio.
Y la palabra dice que para construir esa arca, Noé tardó casi más de 100 años para construirla. Imagínate todos los días decirle a sus hijos, vénganse, y no ver ni una sola gota de agua caer. Sin embargo, dentro de su ser aún existía una fe, la cual escuchaba y obedecía la voz de su creador y decía, construye esa arca, construye esa arca. Y quiero llevarte el día de hoy a Génesis 6, cuando Dios le da esta instrucción a Noé. En Génesis 6, versículo 13 dice, entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Es por eso, voy a destruirlos juntos con la tierra. Y le dice, hazte una arca de madera de cipres. Harás el arca con compartimientos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Inclusive yo me imagino que en esos tiempos ni siquiera habían utilizado la brea para ese tipo de conceptos de aislamiento. Y Dios le da esa instrucción. Versículo 17 dice, entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir a toda carne en que haya aliento de vida debajo del cielo. Todo el que hay en la tierra perecerá, pero estableceré mi pacto contigo y estarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Dios da una visión directa a Noé de lo que significaba poder salvar la vida de él y la de toda su familia. Y ahora quiero que tú y yo entendamos un poquito esta locura de concepto con Noé, porque lo vamos a traer el día de hoy al 2024. Imagínate que el día de hoy yo como pastor llego un domingo y te digo, iglesia, el Señor ha hablado y vamos a empezar el día de hoy a construir una nave espacial porque vamos a dejar esta tierra. El Señor me ha dicho que hay un nuevo planeta para con nosotros y que vamos a ir a alcanzar las estrellas. Imagínate. Ahora ya no vamos a tener reuniones dominicales. Lo que vamos a hacer es que cada domingo tú y yo vamos a comenzar a construir esa nave espacial. Y tráete a tus niños, porque aquí nos gusta inclusive que los niños se involucren. Entonces tráetelos a todos. Imagínate, cada diezmo, cada ofrenda va a ser para construir esa nave espacial. Loco. Amén. ¿Te imaginas? Ese es Noé. O sea, en ese tiempo no había ni había existido la lluvia y de repente él llega con el pueblo y les dice, viene un diluvio, vamos a salvarnos, vamos. Y nadie le cree. Imagínate. Pero nadie le creía hasta que comenzó a llover. Hasta que comenzó a llover. Ojo, y este es mi punto el día de hoy. Lo que fue irracional en una temporada se llamará fe en otra temporada. Lo que fue irracional en una temporada se volverá fe en otra temporada. A ti te digo esto porque el día de hoy tal vez tú has escuchado la visión de Dios para contigo y para con tu casa. A lo mejor has escuchado la promesa de Dios y lo único que Dios te está pidiendo el día de hoy es, hijo, hija, sé obediente. Sé obediente a esa promesa. Y a lo mejor para algunos eso es la promesa de decir, hey, necesito moverte. Y para algunos Dios te está llamando a salir de ese trabajo. Ay, Señor, sí, yo necesito ya salir. Y te está diciendo, pero ¿qué hago con mis finanzas? ¿Qué hago ahora sí con lo que yo tengo que suplir para con mi familia? Y Dios te está diciendo, muévete, muévete, es tiempo de salir. Para algunos otros a lo mejor no es el moverte del trabajo. Para algunos otros a lo mejor es permanecer. A veces el permanecer requiere más fe que el moverte. Y Dios sabe lo que está haciendo dentro de tu historia, porque sabe que si te mantiene en ese lugar puede alcanzar al que está a tu alrededor. Y tú dices, ya no soporto esto, pero Dios te dice, yo te he puesto en lugares como ese para que un día tu vida sea el testimonio vivo de quién soy yo. Pero híjole,
batallamos en escuchar eso. Imagínate a Noé, la gente decía, no está cuerdo, ¿cómo es eso? Hasta que un día comienza a llover. Las promesas de Dios a veces son así, a veces vienen de manera extraña. Y Dios te ha dicho, escríbela en un cuaderno, y estás escribiéndola, y llegas cada semana y te recuerda constantemente esa promesa, y dices, no, eso es una locura. Y Dios te dice, no, lo que antes se veía como algo ilógico, lo volveré fe en otra temporada. Síguete moviendo. Y me pongo a pensar inclusive en nuestra propia historia aquí en Substance, porque ponte a verlo de esta manera. Hace años nuestros pastores principales, Peter y Caroline, estaban en una situación ideal. Estaban en una iglesia grande donde toda la propiedad ya había sido pagada por completo. Tenían un instituto bíblico, tenían una área para hacer otros campamentos, tenían todo. Tienen la dirección principal de esa iglesia, y cuando todo está cómodo, Dios le dice, muévete a otro lugar. Muchos de nosotros en ese lugar diríamos, ya llegamos. Aquí podemos crecer a nuestros hijos, tenemos casa pastoral, tenemos esto. Sin embargo, Dios les dice, muévete a otro estado. Y en el otro estado no había un salario, no había un lugar donde él iba a comenzar con su familia, no desde abajo. No. Dios a veces no te manda abajo, a veces te manda peor que debajo de tierra. Y ahí va él empezando de cero. Pero su obediencia es lo que el día de hoy nos ayuda a que tú y yo nos paremos en este lugar. Gracias a aquellos héroes de la fe que el día de hoy nos dan la oportunidad de pararnos en esta iglesia. Y me pongo a pensar cuántas veces el Señor puso en nuestro corazón volver a Monterrey, y cuántas veces yo decía, no, Dios, hay alguien más. Y el Señor decía, no, porque te he escogido a ti y a tu familia. Imagínate si no hubiéramos sido obedientes al llamado de Dios, el día de hoy no pudiéramos experimentar, no solamente ver esta iglesia crecer, pero tampoco pudiéramos experimentar, ver los milagros y maravillas que Dios nos ha proporcionado a lo largo de este tiempo de fe. Imagínate. Me pongo a pensar en mi propia historia y veo a mi familia cuando yo era un bebé traerme al altar porque no podían o no encontraban lo que me estaba sucediendo en mi cuerpo físico. Estaba todo el tiempo enfermo y no parecía lógico que trajeras a un bebé al altar y decirle, Dios, haz lo que quieras con él. Pero un día en mi historia mis padres por obediencia me ponen un altar y Dios sana mi vida y sobre todo levanta mi llamado. Pero ¿qué crees? Lo que parecía irracional en otra temporada se llamará fe en otra. Se llamará fe en otra. Y ahora yo sé que en la audiencia tengo todo tipo de personas, pero el día de hoy Dios está buscando no aquellos que digan no se puede, no aquellos que digan no sé si eso es posible. Dios está buscando el día de hoy a personas que digan con mi Dios todo es posible. Eso es lo que Dios está buscando una vez más. Aquellos creyentes que aunque vean la tempestad dicen, pero mi Dios es el único que calma la tormenta. Sé que el día de hoy en esta audiencia también tenemos personas escépticas que dicen, pero si esto no es racional, ¿cómo podemos inclusive dentro de nuestra mente, dentro de nuestra lógica abarcarlo? ¿Cómo es que podemos abrazarlo, el dar esos pasos de fe si realmente no parece racional? Yo solamente creo en lo que puedo ver y comprobar. ¿En serio? Porque cuando volteamos a ver inclusive cómo vivimos el día de hoy, hay tantas cosas que tenemos que poner fe para poder vivir. Por ejemplo, inclusive el aire que respiras, no sé tú, pero nadie de nosotros aquí lo podemos ver, pero creo que todos lo sentimos. Nadie de nosotros podemos verlo, pero sabemos que un viento puede no solamente darnos frescura en nuestra casa, pero también puede levantar toda una casa, aunque no lo podamos ver. Es como inclusive el mal aliento. ¿Qué crees? Nadie lo ve, pero híjole, todos en algún momento lo sentimos. Y nos ha matado algunas neuronas cerebrales a algunos de nosotros. Estoy pensando en algunos. No es cierto. Pero imagínate, el voltear a ver esto. En nuestra historia, ¿cuántas cosas se requiere fe? Volteamos a ver inclusive
de manera científica la Tierra somos un globo que está viajando de manera suspendida alrededor del Sol. ¿Quién lo está sosteniendo? Volteamos a ver esto y la Tierra necesita un ángulo de 23.5 grados para que haya vida en la Tierra. ¿Quién le puso ese ángulo? Volteamos a ver, inclusive el Sol está a la suficiente distancia y 60% del otro lado está la Luna, lo cual hace que tengamos el ángulo correcto, porque si nos volteamos, aunque sea un solo grado, ¿qué crees? Se quema el otro lado y el otro lado de la Tierra se congela, lo que significa que no hay vida. ¿Quién puso ese ángulo ahí? ¿Quién lo sostiene el día de hoy? Imagínate, la atmósfera está llena del 20.9 de oxígeno, exactamente lo necesario para que exista vida. Si se cambia ese porcentaje, no hay vida. El océano tiene 3.4% de sal, el mismo porcentaje que el cuerpo humano. ¿Quién puso eso? A menos que exista un creador que el día de hoy, aunque tú y yo no lo veamos, sí está trabajando todo el tiempo para la obra la cual va a completar en nuestras vidas. Imagínate. O pongámoslo desde el punto de vista, ayer que estaba viendo Spider-Man, me daba risa porque Spider-Man en el Spider-Verse, hay un momento donde Miles Morales no puede ser Spider-Man y lo sostiene y le dice, ¿cómo sabré si podré ser Spider-Man un día? Lo sostiene y le dice, no, es que no sabes, es un salto de fe. Es un salto de fe. Hay tantas cosas que no vemos y se requiere fe. Porque mi hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. En pocas palabras te lo quiero decir así: es imposible el día de hoy ver milagros y maravillas sin fe. Lo que quiero decir es que cuando tú y yo seguimos a Jesús, habrá cosas que tal vez el día de hoy no son racionales. Habrá cosas que Dios nos está llamando a dar ese salto de fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. Y la convicción. ¿Qué es la convicción? Aquello que ya creemos de lo que aún no vemos. ¿Y qué es lo primero que el enemigo trata de hacer en nuestras vidas? Es eliminar constantemente el combustible de la fe, que es la esperanza. Porque si el día de hoy te lleva a que tú y yo ya no tengamos esperanza en nada, ¿qué crees? Ya no podemos tener fe. Y por eso es que muchos el día de hoy abandonan la fe constantemente, porque ya no esperan por nada. Ya no han visto esos milagros, esas maravillas dentro de sus vidas y dicen, Dios ya no le importo o no está ahí. Pero mi hermano, la mentira del enemigo constantemente es decirte, Dios no le interesas. Y esa es una mentira que en este momento, en el nombre de Jesús, quiero decirte, para Dios tú eres tan importante que dio su vida en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por ti murió. Por ti murió. Eso es la fe. Dios quiere que mantengamos esa fe, esos pensamientos y acciones que no tienen razón, pero que mantienen una confianza plena en que Dios cumplirá su promesa. Por eso es tan importante continuar, venir a la iglesia. ¿Crees que constantemente el pastor o el líder te está diciendo, ve a la iglesia, ve a la iglesia? No, mi hermano, pero la palabra lo dice, que la fe viene del oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Por eso es que constantemente te invitamos para que tu tanque de fe se llene semana a semana. Para que tú y yo volteemos a ver la historia de lo que Dios está desarrollando en nuestras vidas. Pero necesitamos muchas veces la llenura de su presencia, la llenura de su amor, la llenura de su misericordia para poder alcanzar la victoria. Necesitamos tiempos como estos. Y ojo, quiero darte la fórmula de la fe. La fórmula de la fe, si lo ves así, es el acuerdo intelectual más la confianza es igual a fe. Una vez más, chécalo de esta manera, vamos a ver si es cierto. El acuerdo intelectual más la confianza es igual a fe. Ok, vamos a ponerlo entonces, ahora sí,
como lo hacemos de manera científica, a prueba. Creo que todos nosotros el día de hoy, cuando nos sentamos en la silla donde estás el día de hoy, nadie de nosotros lo vio y dijo, ¿será que me puede sostener? ¿Será que me puede ayudar? Intelectualmente, aquí yo tengo 2 sillas conmigo. Creo que todos lo entendemos. Intelectualmente, creemos que cada una de estas sillas nos puede ayudar a sentarnos y no estamos viendo por debajo de la silla si nos puede sostener. Pero vamos a ponerle un poquito a prueba. Quiero pedirle a 2 personas el día de hoy. Si se encuentra aquí Jonathan y se encuentra Suriel, les voy a pedir si me ayudan a darles un aplauso para que suban aquí al escenario. Párense aquí, chicos. Párense aquí, chicos. Aquí tenemos 2 sillas y tenemos 2 personas. Quiero hacerles una pregunta, primero contigo, Suriel. Suriel, ¿cuál de estas sillas tú te sentirías más cómodo en sentarte? ¿Por qué te sentirías más cómodo en sentarte en esa? Pues se ve más firme. Pero tú, ¿qué pasaría si te dijera que esta también te puede sostener? Le sacas, ¿verdad? Un poquito. ¿Ok? De manera intelectual, creemos que las 2 son sillas, pero no mantenemos confianza en que las 2 nos puedan sostener. Ojo, así es la fe, porque constantemente, de manera intelectual, conocemos a tantos creyentes que conocen su Biblia, la entienden, la leen, pero no ponen su peso en la fe. Imagínate. Ahora, Suriel, ¿qué pasaría si te dijera que esta silla chica es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Te sentarías en ella? ¿Con temor o lo harías así sin problema? Con cuidado, con cuidado. ¿Se entiende, no? Se entiende porque vemos a la silla que es pequeña y decimos, pues, puede que no aguante, puede que no nos sostenga. Pero imagínate, Dios quiere ver a una iglesia que el día de hoy Él pueda darle toda la confianza de la fe. Imagínate una iglesia que el día de hoy vive por fe, ¿cómo el mundo nos vería? Ahora, quiero hacerlo de esta manera. Aquí tengo también a Jonathan. Jonathan, hazme un favor, bro. Siéntate en la silla roja. Ayúdame, por favor. Con cuidado. La silla roja lo puede sostener. Está hecha para sostenerlo. ¿No hubo ningún problema? ¿Puedes levantar las piernas? Sin problema. Suriel, ahora que ya viste a Jonathan sentarse, ¿te daría más confianza tú sentarte? ¿Por qué? Porque ya lo viste que sostuvo su peso, ¿verdad? Así es como funciona la fe. Hasta que muchos de nosotros no damos ese paso de fe y nos sentamos en ella, es cuando inspiramos a otros a poderla tomar. Por eso es que Dios a veces te pasa por pruebas que son difíciles. No, a veces ni siquiera son para ti, sino es para inspirar al hermano que el día de hoy no tiene fe. No tiene fe. Ahora, si quieres, pásate a la otra silla, Jonathan. Suriela, ahora sí, si quieres, siéntate en la silla. Muy bien. ¿Te aguantó? ¿Puedes levantar las piernas? Muy bien. Así es la fe. Y sabes, lo que me fascina de esto es que aquí tenemos estas 2 sillas. Una se puede decir que es muchísimo más cómoda y otra que no. Pero si algo que conozco de la fe es que la fe nunca nos mantiene cómodos, porque la fe está hecha para que tú un día la puedas levantar y te la lleves contigo. Para el siguiente paso puedas descansar en ella una vez más y continuar. Por lo que el mundo hace constantemente es darte una silla lo suficientemente amplia para que te quedes ahí y nunca alcances tu propósito. Por eso es que Dios constantemente te está diciendo, hey, no se ve de la manera que tú crees. Pero lo que un día te di te llevará a alcanzar el propósito y la promesa que yo te he dado. Así es la fe. Imagínate cuánto tiempo tardó Suriel en sentarse porque parecía que no podía sostenerlo.
Pero mi hermano, si algo que conozco de mi Dios es que Él suplirá todo lo que necesitamos acorde con sus riquezas en gloria, que Él hará mucho más de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa a través de nosotros. Eso es fe. Pueden pasar a sus lugares, chicos, gracias. Un aplauso a estos dos. Así se ve la fe. Entonces, ¿por qué tenemos tanto miedo? Pastor, ¿cómo es que comienzo? Porque muchos queremos ver y tener esa fe racional, pero para algunos a lo mejor tú estás iniciando. ¿Cómo comenzamos? Jesús lo decía en Mateo 17, 14, 20, cuando estaba con sus discípulos. Dice: cuando llegaron a la multitud y se acercó Jesús, un hombre arrodillándose delante de él y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae al fuego y muchas veces cae al agua. Lo traje ante tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Jesús responde: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Hasta cuándo tenemos que cargar solamente? Él tenía que ser solamente el ejemplo de fe, pero ¿hasta cuándo tú te podrás sentar en esa silla por ti mismo? Les dijo: tráiganlo para acá. Jesús lo reprendió y el demonio salió de él y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos, llegando a Jesús en privado, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y aquí es donde está la instrucción de parte de Jesús: por la poca fe de ustedes. En verdad les digo que si tienen una fe como un grano de mostaza, le dirán a ese monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada le será imposible. Imagínate qué tipo de fe necesitamos comenzar en esta trayectoria. Con una fe como la fe de un grano de mostaza. Aquí tengo un grano de mostaza. Y chécate, o sea, tuvimos que llenar todo el frasco para poderlos ver. Aquí en mi mano tengo un grano de mostaza. Ni siquiera lo puedes. Tú pensarías que no estoy agarrando nada, ¿verdad? Pero aquí está. Imagínate. Imagínate si te lo aviento, nadie lo siente. Así de pequeña es la fe que Dios quiere que empecemos. Con algo tan simple. Te estoy aventando un montón de fe, por cierto. Así de pequeña es. Y hay algunos que el día de hoy tu fe ni siquiera se ve así. Dios te está invitando nuevamente a que comiences a tener al menos una fe como la de un grano de mostaza. Y para algunos tú lo has visto, a lo mejor tú has visto esa película de Karate Kid cuando está Daniel San y Miyagi y le está enseñando a, según él, karate, pero lo primero que lo pone es a pintar una barda y está todo el día así y luego le quiere hacer así y le dice: no. Daniel San para arriba, Daniel San para abajo, y ahí está, arriba, abajo, arriba. Y se frustra porque le dice: yo quiero aprender karate, pero me tienes haciendo las tareas de todo el tiempo. Yo quiero aprender a pelear, pero lo que me estás enseñando es solo trabajo laboral. Hasta que un día lo agarra y le dice: no. Y le empieza a mover y se da cuenta que su brazo se sube, su brazo se baja. Y se da cuenta que todo ese entrenamiento de estar limpiando el carro para un lado, para el otro, izquierda, derecha, realmente le estaba enseñando la instrucción para aprender a pelear. Y mi hermano, a veces las instrucciones de Dios pueden llegar a ser ridículas, pero lo que te está enseñando es a pelear. Te está enseñando a pelear. Y a veces no entiendes que las pequeñas tareas, lo único que Dios está haciendo es hacer crecer el músculo de tu fe. Porque tu fe puede llegar a estar así, pero Dios quiere darte una fe que se llama irracional. Una fe que no solamente tiene un cimiento para edificar un baño, pero una fe que tiene el cimiento para edificar un rascacielos. Eso es lo que Dios quiere en tu historia. Eso es lo que Dios quiere seguir desarrollando. Porque si volteamos a ver a Noé parecía irracional hasta que comenzó a llover. En Génesis 7:10 dice la palabra que aconteció que los 7 días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra.
En el año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, ese mismo día se rompieron todas las fuentes del abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y por 40 noches. Nadie creía a Noé hasta que comenzó a llover. Mi hermano, el día de hoy tal vez nadie puede creer el día de hoy la promesa que Dios te ha dado en tu vida. Has trabajado 2 o 3 trabajos y la gente te dice: déjalo a un lado, ¿para qué sigues? Eso no se va a dar. Pero la promesa de Dios está y seguirá siendo vigente. ¿Qué crees? Cuando se cumpla, Él estará ahí. Y aquellos que dijeron: no sé si es realmente lógico, aquellos que dijeron es irracional, van a ser los mismos que el día de mañana, cuando vean que se cumpla, van a decir: esa era fe. Esa era fe. Mi hermano, Dios quiere llevarte una vez más a que tú y yo conectemos a esa fe como la fe de un niño, a la fe donde comenzamos a creer una vez más. Aquello que en una temporada parecía irracional, en la siguiente temporada Dios la llamará fe. Aquellos que el día de ayer parecía que no entendían todo lo que Dios estaba diciéndonos, Dios te está diciendo: hoy necesito un paso de fe. Un paso de fe. Y yo entiendo que a lo mejor el día de hoy tu mente lo debate, pero sí puedo decirte esto: hay algo que nuestra mente no debate. Nuestro corazón busca ser llenado y nada lógico puede llenarlo. Nuestra vida busca propósito. ¿Y qué crees? Nada en esta vida puede darle propósito más que su creador. Así que el día de hoy, ¿por qué no entramos en ese paso de fe? ¿Por qué no damos ese salto de fe para conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿Por qué no le decimos: Dios, ayúdame a volver a soñar? Así que ponte de pie en este instante. Quiero que cierres tus ojos y quiero invitarte a tener ese espacio con Dios. Y voy a pedirle a mi equipo de oración que pase aquí enfrente. Yo creo que Dios el día de hoy quiere profetizar a tu vida. Yo creo que Dios el día de hoy quiere hablar palabra estratégica a tu corazón, a tu mente. Creo que Dios va a comenzar a darte la dirección que buscabas. Creo que Dios va a empezar a darte claridad en aquellas cosas que parecían solo trabajo laboral, para decirte: no, te estoy enseñando a pelear. Te estoy enseñando a pelear. Hola, ¿cómo estás? Soy el pastor Isaac Cortés. Espero que hayas disfrutado de este video. Si te gustó, por favor comenta, dale un like o compártelo con alguien. Y si quieres ver más contenido como este, pues suscríbete a nuestro canal de YouTube en Substance MTY. Que Dios te bendiga. Nos vemos muy pronto.